Si nosotros observamos este enfoque de liderazgo, podemos darnos cuenta que existen beneficios. ¿A qué me refiero con esto? Quien decide asumir este estilo de liderazgo va a lograr tres cosas. La primera, sumar esfuerzos. ¿De quién? De sus seguidores. Pues gracias a la suma de sus esfuerzos, el trabajo se facilita, pues se genera lo que se conoce como la sinergia, que básicamente es la acumulación de esfuerzos en una sola dirección y que permite, como su definición lo dice, que el todo sea más que la suma de sus partes. Hace algún tiempo, cuando alguien me preguntó, ¿me puedes explicar de otra manera lo que significa o lo que es la sinergia? Se me ocurrió el siguiente ejemplo. Le decía que una cosa es la suma y otra cosa es lo que se genera con la sinergia, que es la mezcla precisamente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 fresas, un puñado de azúcar y un vaso de leche, alguien puede comerse primero las fresas, después tomar la cucharada de azúcar y posteriormente tomarse la leche. Sin embargo, si esto mismo, antes de ingerirlo, lo ponemos en una mezcladora, lo batimos, lo que se genera con esto es mucho más rico y más potente que el primer caso. Entonces, es aquí donde decimos, el todo es más que la suma de sus partes. Y esto es lo que se logra cuando se conjugan los esfuerzos de los seguidores de un equipo de trabajo que son dirigidos o guiados por un líder. Pero bueno, ya tenemos entonces que los beneficios por un lado son la suma de los esfuerzos generando esta sinergia y después viene la producción. Finalmente, el liderazgo a través de sus seguidores logra por medio de esa sinergia generar un resultado. Hasta aquí podríamos decir entonces que ejercer liderazgo es una de las cosas más convenientes que pueden suceder. Si esto lo consideramos desde el punto de vista de los negocios, podremos darnos cuenta que integrando los elementos a una red y sumando sus esfuerzos, podríamos alcanzar resultados. Pero les decía que este es el enfoque tradicional del liderazgo. ¿Por qué digo esto? Bueno, conjuntamente con estos beneficios, quien asume de esta manera tiene la posibilidad de enfrentarse a las siguientes limitantes. ¿Cuáles son? La primera es que este tipo de liderazgo produce y genera seguidores. ¿A qué me refiero con esto? Es común que cuando existen seguidores, esperan al líder para moverse. Los seguidores difícilmente actuarán con iniciativa propia. Generalmente harán aquello que se les dijo y nada más. Si esto lo extrapolamos a los negocios en los que nosotros estamos, que es el multinivel o el mercadeo en red, podremos darnos cuenta de este tipo de personas. Son aquellas que se conforman con el mínimo, que aún teniendo la posibilidad de generar mayores resultados o mayores ingresos, únicamente realizan el esfuerzo necesario para satisfacer sus necesidades básicas y quedarse ahí. Entonces, decía, una de las limitantes es que este estilo de liderazgo genera seguidores. Junto con esto, aún y cuando hace un momento ya hablábamos de que en efecto este estilo de liderazgo genera resultados, estos resultados generalmente únicamente logran mantener el negocio, pero difícilmente, y es el tercer punto, generan crecimiento y cuando este se da, es demasiado lento. Entonces, es por eso que decía yo que este es un enfoque de liderazgo o es el enfoque como tradicionalmente algunas personas han identificado lo que es liderazgo. Hablamos de seguidores y hablamos de líderes. Pero bueno,
Aquí es donde viene la propuesta del día de hoy. La idea sería ejercer un liderazgo totalmente diferente, que es precisamente ese factor fundamental de crecimiento. ¿A qué tipo de liderazgo me refiero? Estoy hablando de lo que podemos definir como liderazgo reproductor. El anterior era el ejemplo de un líder que produce, mientras que este otro es el ejemplo de un líder que reproduce, pero reproduce sobre todo a otros líderes, que es el punto medular del cual vamos a hablar a continuación. En mercadeo en red o multinivel, cuando se habla de duplicar, yo asumo que esta es una forma que se asemeja, o sea, acerca a lo que podríamos decir es liderazgo reproductor. ¿Por qué digo que es lo que más se acerca al liderazgo reproductor? Les voy a decir por qué. Generalmente, cuando yo he escuchado a alguien que dice, necesitas duplicar, y cuando alguien le pregunta, ¿qué es duplicar? Es que la gente haga lo mismo que tú haces. Aquí estamos volviendo a decir, sígueme. Estamos quedándonos a un nivel, específicamente el nivel de las conductas o de los comportamientos. Desde el punto de vista de la programación neurolingüística, hablaríamos desde el punto de vista de la fisiología. Insisto, duplicar, si bien es cierto, ya tiene grandes ventajas, se está quedando nada más a un nivel de lo que podríamos decir es el liderazgo reproductor. A nivel, repito, de conductas. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el liderazgo reproductor? Sería, además de que hagas lo que yo hago, la idea es ir un poco más allá. Implica que pienses como yo pienso, o más específicamente, que la gente comience a pensar como piensa su líder. Y aquí subrayo la palabra piensa, porque no quiere decir que va a pensar exactamente igual. Me refiero sobre todo que aprenda cuáles son los procesos de pensamiento que un líder tiene y de qué manera el líder logra ver su mundo y su realidad. Es ahí donde sería importante que comenzáramos a trabajar. Vamos a ver a qué me refiero. Aquí estamos entrando al terreno de modelar. Este concepto es propio de la programación neurolingüística. Hace un momento decía Juan Carlos, en el momento de la presentación, que posiblemente algunos de ustedes conocen ya lo que es programación neurolingüística. Algunos otros no tienen idea. Yo podría decirles que todos, aún sin saberlo, hemos hecho a lo largo de nuestra vida programación neurolingüística. Algunos en favor nuestro, algunos no tan en favor nuestro. ¿Qué quiero decir con esto? Lo decía Juan Carlos también, nos programamos, algunos nos hemos programado para obtener resultados y algunos desafortunadamente hemos generado programas que nos limitan y nos impiden seguir creciendo. Pero déjenme explicarles un poco más. Tanto John Grinder como Richard Bandler fueron los creadores de lo que hoy se conoce como programación neurolingüística, por sus siglas PNL. ¿Cómo es que nace la programación neurolingüística? Nace precisamente a raíz de una pregunta que estoy seguro que muchos de nosotros en alguna ocasión nos hemos hecho. La pregunta es más o menos esta. ¿Qué hace la gente exitosa para alcanzar el éxito? Dicho de otra manera, ¿cómo hace la gente exitosa para lograr los resultados que obtienen? Esta es una pregunta que se hizo Richard Bandler. Inicialmente, estudiante él de la carrera de psicología, tuvo la oportunidad de tener como maestra a una de las más brillantes terapeutas a nivel familiar. Ella era Virginia Satir. Se dice que Richard Bandler quedó impresionado al ver la habilidad que Virginia tenía para lograr resultados con todos sus pacientes. Se dice que en alguna ocasión le preguntó él a Virginia cómo hacía para obtener los resultados que lograba. Curiosamente, la respuesta de Virginia Satir fue no sé. Richard Bandler más adelante plantea lo siguiente: aquellas cosas que comúnmente hacemos
con habilidad o maestría, generalmente no sabemos cómo las hacemos. Y si no, pensemos, hay gente que tiene una gran habilidad para cocinar. Y cuando alguien le pregunta, ¿cómo lo haces? Así, fácil, sencillo. Le das una oportunidad de que hierva, después de unos minutos o unos segundos de que hierva, le agregas tal ingrediente, después le pones una pizca de sal y te va a salir exquisito. Sin embargo, cuando nosotros estamos intentando llevar a cabo esa receta que aquella persona que cocina con maestría intentamos hacerla, suele suceder que definitivamente no sabemos cuál es el tiempo exacto, el poco de sal que vamos a poner para condimentar aquel platillo resulta que no es el que la persona utiliza. Y finalmente, nuestro guiso es un desastre. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, insisto, aquellas cosas que nosotros o la gente hace con maestría, generalmente no sabe cómo las hace. Ante esta respuesta que ofreció Virginia Satir a Richard Bandler, él se quedó realmente con mucha inquietud. Se dijo a sí mismo, ¿cómo es posible que una persona que hace algo con tanta habilidad y tanta maestría no sepa cómo lo hace? Y entonces después volvió a decirse, mientras esa persona no sepa cómo lo hace, difícilmente va a poder enseñarle esto a otras personas. Y eso fue lo que motivó, en primera instancia, que Richard Bandler observara la manera de trabajar de Virginia Satir. El objetivo era identificar cuáles eran los patrones que ella seguía para obtener los resultados. Es así como incluso puede decirse que la programación neurolingüística nace inicialmente como un modelo de comunicación. La idea era observar cuáles eran las pautas de comunicación, los patrones de pensamiento y las conductas que Virginia seguía, y entonces buscar crear el modelo de esos patrones de pensamiento, de esos patrones de comunicación y de esas conductas para después enseñárselas a otras personas y que éstas pudieran obtener los mismos resultados. Siendo así, entonces, podríamos decir que el objetivo de la programación neurolingüística inicialmente era precisamente aprender a modelar a la gente exitosa. La definición que da Richard Bandler acerca de lo que es programación neurolingüística es la siguiente. Al principio, quizá pueda parecer un poco confusa, pero poco a poco y a medida que nos vamos relacionando con ella, puede ser cada vez más clara. La definición es esta. Es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Repito, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Voy a intentar traducir esta definición para que sea aún más clara. Lo que se busca hacer cuando hablamos de estudio es estudiar. Cuando hablamos de estructura, estamos hablando de tres aspectos que se presentan en la cabeza de un ser humano, en la mente de un ser humano. Esa estructura está formada por imágenes, sonidos y sensaciones. Eso es la estructura. Y estamos hablando de la experiencia subjetiva. Esto es, cómo vive una persona una determinada situación. Vamos a ver. Voy a hacerlo aún más claro. La idea es la siguiente. Estudiar qué pasa en la cabeza de una persona exitosa cuando se enfrenta a una determinada situación. Un ejemplo que pudiera ser un poco más ilustrativo para todos sería el siguiente. Lo que nos gustaría estudiar es qué sucede en la cabeza de Bill Gates, qué se dice, qué ve y qué siente cuando se enfrenta, por ejemplo, a una situación problemática. Si nosotros logramos identificar qué es lo que una persona exitosa como Bill Gates hace al enfrentar un problema, esto mismo podríamos enseñárselo a otra persona. Muy probablemente sus resultados serían totalmente diferentes.